Has decidido continuar el descenso, y eso significa que ya no hay vuelta atrás. Lo que vimos en los primeros niveles solo eran ecos de un misterio mayor, fragmentos visibles de un abismo mucho más profundo. En esta segunda parte, cruzaremos el límite hacia lo prohibido. Rituales que desafiaban a la muerte, ciudades que nunca debieron existir, códices perdidos que guardaban secretos innombrables y dioses cuya verdadera naturaleza podría cambiarlo todo. Prepárate, porque del nivel 5 al 7 el iceberg deja de ser historia y se convierte en un viaje hacia lo incomprensible. Un descenso donde cada secreto no solo perturba, sino que también amenaza con revelar lo que nunca debió ser descubierto. ¿Estás listo para mirar al abismo? Nivel 5, lo oculto, lo perturbador. La Cueva de los Tallos mesoamericana. Aunque la famosa Cueva de los Tallos está en Ecuador, varios relatos coloniales y códices aluden a pasajes subterráneos similares en Mesoamérica. Túneles interminables, bóvedas de piedra y entradas selladas bajo pirámides. Algunos investigadores sugieren que estas redes conectaban ciudades prehispánicas entre sí, como si existiera un sistema oculto bajo la tierra. Lo más inquietante es que los indígenas afirmaban que en esas cavernas habitaban seres guardianes que protegían secretos de los dioses. Los supuestos contactos extraterrestres en códices mayas. En ciertos códices y esculturas mayas aparecen figuras que parecen astronautas, seres con cascos, antenas y vehículos voladores. El ejemplo más famoso es el sarcófago de Pacal en Palenque, que muchos interpretan como un hombre piloteando una nave espacial. Los arqueólogos dicen que es solo simbología religiosa, pero para otros es prueba de que los mayas habrían tenido contacto con visitantes de otros mundos. ¿Un simple mito o el eco de un encuentro real que fue traducido en arte? El sacrificio de niños en Tlalocán. Tlaloc, el dios de la lluvia, exigía sacrificios especiales. Niños. Se han encontrado restos de pequeños en ofrendas dedicadas a él, especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Lo más perturbador es que los registros indican que los niños debían llorar antes del sacrificio, porque sus lágrimas representaban la lluvia que fertilizaba la tierra. En algunos hallazgos arqueológicos se descubrieron cráneos pequeños cuidadosamente colocados junto a objetos acuáticos, como conchas y ranas. Una visión estremecedora de hasta dónde llegaban las prácticas religiosas. El disco solar de los mexicas perdido. Relatos coloniales mencionan un enorme disco de oro macizo, consagrado al sol, que fue saqueado y enviado a España tras la caída de Tenochtitlán. Desde entonces, desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que fue fundido, otros que permanece oculto en colecciones privadas o en bóvedas secretas del Vaticano. Más allá de su valor material, el disco era un objeto sagrado, quizá con simbolismos y conocimientos astronómicos grabados en él. Su pérdida es una herida en la memoria prehispánica. Las ruinas hundidas en el Golfo de México. Pescadores y buzos han reportado estructuras sumergidas frente a las costas de Campeche y Veracruz. Muros, columnas y plataformas que parecen hechas por el hombre. Algunos arqueólogos las descartan como formaciones naturales, pero para otros podrían ser los restos de ciudades prehispánicas devoradas por el mar. Si se confirmara, sería prueba de que civilizaciones anteriores a los mexicas y mayas pudieron haber habitado regiones ahora sumergidas. Una especie de Atlántida mexicana, que permanece bajo las aguas, esperando ser descubierta. Este nivel nos muestra un rostro oscuro y perturbador de las culturas prehispánicas. Sacrificios que estremecen, objetos sagrados desaparecidos, y evidencias de algo que quizá nunca debió ser conocido. Nivel 6. Misterios prohibidos. Los códices ocultos en el Vaticano. Se dice que, tras la conquista, algunos de los códices más importantes de los pueblos mesoamericanos no fueron destruidos, sino llevados en secreto a Europa. Entre los rumores más persistentes está que muchos fueron guardados en los archivos secretos del Vaticano, inaccesibles al público. ¿Qué contienen esos manuscritos? Profecías, relatos sobre los orígenes de la humanidad, conocimientos astronómicos perdidos o incluso historias de contactos con seres de otros mundos. El silencio absoluto del Vaticano sobre este tema alimenta aún más la intriga.
La conexión con la Atlántida. Algunos investigadores han propuesto que la legendaria Atlántida podría estar vinculada con Aztlán, el mítico lugar de origen de los mexicas. Ambos son descritos como paraísos de agua y abundancia, ambos desaparecieron bajo circunstancias misteriosas, y ambos fueron el punto de partida de civilizaciones poderosas. Para los defensores de esta teoría, Aztlán no es solo un mito, es la memoria de una civilización avanzada que existió antes de las nuestras y que se hundió en cataclismos cósmicos. El mito de los hombres blancos barbados. Relatos indígenas y crónicas coloniales mencionan que los pueblos mesoamericanos ya conocían a hombres de piel clara y barba mucho antes de la llegada de Cortés. Algunos los relacionan con Quetzalcóatl, que supuestamente partió hacia el oriente prometiendo volver. ¿Eran simples símbolos religiosos, viajeros extraviados de otras tierras, o pruebas de contactos transoceánicos antes de Colón? Este enigma continúa dividiendo a historiadores y alimentando teorías sobre encuentros prohibidos con pueblos desconocidos. El enigma de Malinalcóchitl. Hermana de Huitzilopochtli, Malinalcóchitl fue considerada una poderosa hechicera, vinculada con la magia negra, los venenos y la brujería. Según los mitos, fue abandonada por los mexicas durante su migración, pues su poder era demasiado peligroso. En la tradición oral se le atribuyen prácticas de necromancia y control de animales ponzoñosos como escorpiones y serpientes. Algunos investigadores creen que su culto sobrevivió en secreto en prácticas de brujería en regiones de México, convirtiéndola en un mito perturbador de poder prohibido. Los rituales de necromancia mexica. La religión mexica estaba obsesionada con la muerte, pero más allá del sacrificio humano existían prácticas aún más oscuras. El uso de cráneos en zompantlis, máscaras hechas con rostros humanos y reliquias óseas tenían un propósito ritual que, según algunos, buscaba abrir portales hacia el Mictlán, el inframundo. Ciertos cronistas mencionaron rituales prohibidos, donde los sacerdotes intentaban comunicarse con los muertos o canalizar su energía. Hoy, los arqueólogos encuentran pruebas materiales de estas prácticas, pero la verdadera intención detrás de ellas aún estremece a quien la estudia. En este nivel, lo prehispánico se vuelve prohibido. Códices que tal vez contaban verdades incómodas, vínculos con civilizaciones perdidas, rituales de magia oscura y dioses asociados a la brujería. Aquí ya no hablamos solo de historia, sino de secretos que tal vez nunca debieron salir a la luz. Nivel 7. Lo innombrable. El códice perdido de los dioses estelares. Se habla de un códice jamás hallado, conocido en rumores como el Códice Estelar, que habría sido destruido por órdenes de frailes españoles, al contener descripciones demasiado inquietantes, seres provenientes de las estrellas que llegaron a la Tierra para instruir a los pueblos mesoamericanos. Algunos investigadores creen que fragmentos de este códice pudieron sobrevivir escondidos en colecciones privadas o bóvedas secretas, resguardados por instituciones que prefieren mantenerlo en silencio. Los sacrificios que abrían portales. En lo más oscuro de las leyendas mexicas se cuenta que ciertos rituales de sacrificio no eran simples ofrendas a los dioses, sino intentos por abrir portales hacia otros planos. Los relatos hablan de sonidos imposibles escuchados durante ceremonias y de huecos en el aire que parecían absorber la luz. Sacerdotes sobrevivientes a la conquista aseguraban que algunos de sus ancestros nunca regresaron de esos rituales, pues habían cruzado al otro lado. La ciudad prohibida bajo el lago de Texcoco. Ciertas leyendas insisten en que bajo el desaparecido lago de Texcoco existía una ciudad sumergida, construida antes de los mexicas, vinculada con los dioses de las aguas y los vientos. Lo perturbador es que en 1980 buzos de la UNAM reportaron haber encontrado estructuras sumergidas cerca de zonas pantanosas, pero el hallazgo jamás fue documentado oficialmente, y algunos creen que fue silenciado. Los dioses que no eran dioses. En los niveles más oscuros del iceberg aparece una teoría perturbadora, que los dioses prehispánicos, aquellos con formas imposibles y poderes descomunales, no eran seres míticos, sino visitantes de otro mundo.
Sus descripciones físicas, serpientes emplumadas, hombres jaguares, figuras brillantes que descendían de los cielos, parecen coincidir con relatos de fenómenos que hoy llamaríamos extraterrestres. Si esto fuera cierto, ¿qué fue lo que realmente veneraron los pueblos mesoamericanos? El pacto oculto. Algunos cronistas de la conquista mencionan en voz baja que hubo sacerdotes que, al ver la llegada de los españoles, intentaron invocar a sus dioses en busca de protección. Lo que habrían traído al mundo, sin embargo, no era ayuda, sino algo oscuro y devastador. Existen cartas extraviadas que mencionan plagas, pestes y sombras caminando por los templos, pero estas notas desaparecieron de los archivos coloniales. Un simple mito, o el eco de un pacto que salió mal. El nivel 7 nos arrastra hacia lo innombrable, códices prohibidos, sacrificios que conectaban con otros mundos, ciudades ocultas y pactos siniestros que parecen sugerir que las culturas prehispánicas sabían más de lo que imaginamos, quizás secretos que aún no estamos preparados para comprender. Hemos descendido hasta las profundidades más oscuras de los misterios prehispánicos de México. Lo que comenzó como simples leyendas y símbolos grabados en piedra, se transformó en enigmas prohibidos, ciudades que nunca debieron existir, y dioses que quizá no eran dioses en absoluto. La historia oficial nos habla de glorias, guerras y sacrificios, pero en las sombras palpita algo más profundo, un conocimiento que se ha intentado ocultar, tal vez porque revela verdades demasiado perturbadoras para ser aceptadas. ¿Eran los dioses maestros celestiales? ¿Eran portales los sacrificios? ¿O todo esto es solo un eco de nuestra necesidad de darle forma a lo desconocido? La respuesta puede estar enterrada en algún códice quemado, en una pirámide aún sellada, o quizá bajo nuestras propias creencias, porque al final, lo más inquietante no es lo que encontramos en este iceberg, sino lo que aún permanece oculto, esperando ser descubierto. ¿Y tú, te atreverías a mirar más allá de la historia y enfrentarte a lo innombrable?